Somos el grupo número 5, conformado por Eduardo Montero, Braulio Andrade y Freddy Ramírez. El día de hoy les vamos a hablar de lo que son estudios culturales y la escuela de Birmingham. Analicemos el concepto, ¿qué son los estudios culturales? Cuando hablamos de estudios culturales, eh, enfatizamos una constitución de una corriente de varias disciplinas, surgidas a mediados de la época de los 60 en Inglaterra. Esta corriente pues se ve o se plantea como una evolución de la llamada teoría crítica. eh, Dentro de este proceso y esta corriente se dan estudios culturales que nos permiten ampliar la perspectiva de la teoría crítica, buscando pues reconocer y reconociendo la importancia de la cultura cotidiana para comprender las sociedades, buscando pues demostrar que los estudios de comunicación, los estudios y los medios de comunicación producen identidades y producen formas de nuevos poderes. Eh, ¿Qué propósito plantea eh, esta, esta disciplina, esta multidisciplina? Tres aspectos principales. Primero, analizar la cultura como una práctica social dentro de la misma sociedad. Como segundo, pues busca estudiar esa relación que existe entre la cultura y el poder dentro de las sociedades. Y como tercero, pues pretende integrar distintos aspectos de las ciencias sociales y distintas disciplinas, como lo son la sociología, como lo son la comunicación, la historia, antropología, inclusive la misma filosofía desde el aspecto cultural. ¿Cómo se da esa transición o cuando hablamos de la teoría crítica a estos estudios culturales? Cabe analizar que se centran en dos aspectos muy marcados. La teoría crítica siempre se centra en lo que es el análisis del capitalismo, la industria cultural, lo que es la alineación, lo que es la dominación ideológica. Por otro lado, los estudios culturales se centran en lo que es la cultura del poder, la vida cotidiana, cómo es la relación con los medios, la multidisciplinaridad de las identidades de las distintas sociedades y esa forma de consumo cultural. Entonces podemos ver que por un lado la marcación que las ve también genera un cambio en la perspectiva en la cual ella va orientada. Nos damos cuenta que ese interés de mantenerse centrado en las estructuras económicas se va dejando a un lado y por el contrario nos vamos enfocando más en lo que son las prácticas culturales, estudiar las prácticas culturales que se dan, pues que se llevan a cabo diariamente entre las personas dentro de una misma sociedad, pues para intentar entender todo este aspecto de cómo es el comportamiento social y cultural de los distintos individuos. Veamos ahora cómo se da esa cultura de la vida cotidiana. Los estudios culturales revolucionaron la sociología en el sentido en que pasaron de la cultura de las élites a la cultura popular de la vida cotidiana, la cual se la puede entender como un espacio clave de lucha social y política. Esta corriente nació en 1964 en la Universidad de Birmingham, que estuvo liderada por Richard Hogarth y Stuart Hall. Rompieron ellos con el determinismo económico para analizar cómo la gente del común consume, interpreta y resiste a través de la cultura de las masas. En cuanto a los fundadores y la reconceptualización de la cultura, Richard Hogarth rescató el valor de la cultura obrera frente al desprecio de las élites y Raymond Williams definió la cultura como un modo de vida total, demostrando que en ella conviven la hegemonía del poder y la resistencia popular. Stuart Hall y la audiencia activa. Stuart Hall demostró con su modelo de codificación y decodificación que los medios no imponen un mensaje único, porque la audiencia no es dócil. Según su clase o contexto,
puede aceptar, negociar o rechazar abiertamente lo que ve. Ampliación del enfoque raza, género y subculturas. Birmingham amplió el marco incorporando la raza, el género y la juventud. Paul Willis analizó la resistencia escolar obrera y Dick Hebdige mostró cómo las subculturas juveniles, como los punks, usan el estilo y la música como resistencia simbólica. Podemos decir entonces que los estudios culturales nos enseñan que la cultura es el campo de acción, donde las personas negocian su identidad y cuestionan el poder. Muchas gracias. De acuerdo a los proyectos de tesis doctorales que en este momento estamos realizando, como es el fortalecimiento y la práctica de la cultura de paz de los estudiantes, mediado por las TICs, y el modelo didáctico para la enseñanza de la argumentación científica en estudiantes sordos, queremos responder 3 preguntas. La primera, ¿hay dimensiones culturales en el sentido amplio de Williams, dado el fenómeno, los fenómenos que se investigan? Queremos decir que, dada la perspectiva de los estudios culturales de Birmingham, ambas tesis son importantes frente a las dimensiones culturales. Por ejemplo, Raymond Williams estudiaba y analizaba que la cultura era un modo de vida total, es decir, había un conjunto de prácticas, significados y relaciones que construían los sujetos en la cotidianidad. Sobre la tesis del fortalecimiento de prácticas, es necesario decir que las formas como se relacionan los sujetos, cómo resuelven los conflictos, cómo se construyen valores frente al respeto y a la tolerancia, eh, presenta pues una dimensión cultural allí, pero también la población sorda, cuando se reconoce como minoría lingüística usuarios de una lengua propia, también hay una dimensión cultural allí implícita. Ahora, la segunda pregunta. ¿Las prácticas culturales de los sujetos que se estudian son formas de reproducción del orden social o contienen elementos de resistencia? Tenemos que decir que sí, que tienen prácticas culturales como la violencia y la exclusión generalizadas y normalizadas en nuestra sociedad, pero tienen elementos importantes de resistencia, como es la convivencia y la paz como forma de resistir a la violencia, como es el reconocimiento de las minorías como forma de resistir a la exclusión. Podemos decir entonces que sí, sí tienen un orden social, pero hay fuertes elementos de resistencia y estos elementos permiten transformar las prácticas educativas. Finalmente, ¿cómo articular el análisis cultural con el análisis de las condiciones estructurales planteados en las tesis doctorales? Podemos decir que en ambos casos no basta con analizar las prácticas de los sujetos. Es necesario considerar factores como las políticas educativas, las políticas públicas, las condiciones de inclusión, las condiciones de convivencia escolar, los contextos extraescolares, las desigualdades, los usos de tecnología, que influyen en esos fenómenos que actualmente estamos investigando. Podríamos decir en conclusión que ambas tesis muestran que la cultura no es accesoria, sino que es un componente central para comprender que las personas llegan a reproducir, negociar y mediante estas tesis transformar las realidades sociales que existen en nuestros contextos. Muchísimas gracias.